la calle, el muro, la barda, tienes un patiecito y de ahí la puerta de tu casa en sí. Este va a destruir la puerta de la calle de tu casa, o sea, la barda que da a la calle. Los ladrones se van a entrar fácil por ahí. Entonces pueden romper la ventana, entrarse a tu casa, robar. Entonces, eso es lo que hacen estos antibióticos. ¿Cuáles son? Penicilinas, cefaloporinas, carbapenémicos y monobactámicos. O sea, son los 4 grupos a los que llamamos betalactámicos, ¿no? Esos son los que destruyen la pared celular externa. El otro mecanismo de acción, inhibición de la síntesis de proteínas. ¿Qué hacen las proteínas en una bacteria? Adrián, ¿qué hacen las proteínas en la bacteria? Dice síntesis de proteína. Si no sintetizo proteínas, ¿qué pasa? ¿Ah? Ya, es como que tú tengas tu propia fábrica de ladrillos, ¿no? Y entonces para que tu casa esté bien, tú construyes. Vénganse más adelante, muy atrás. Vénganse muy atrás. Vénganse más adelante. Si tu casa, por ejemplo, no puedes hacer los ladrillos, la puerta, todo eso, vas a estar prácticamente como que susceptible a que te roben, te asalten, tu casa se caiga. Entonces la síntesis de proteínas es la síntesis de los cimientos. Hay una subunidad que se llama 50S y una que se llama 30S. Algunos antibióticos inhiben la subunidad 50S y otros la 30S. El mecanismo es exactamente igual. ¿Cuáles inhiben la 50S? Clorofenicol, liposamina o liposamida, de donde sale la clindamicina, el inesolid y los macrólidos, ¿no? Que esta es una oxazolidinona, ya la vamos a ver más adelante. Los otros que inhiben la 30S serían las tetraciclinas y los aminoglucósidos, ¿ya? Entonces, esos son los que inhiben. Hay algunos antibióticos que tienen un mecanismo de acción dual, como por ejemplo las glucoproteínas, los antibióticos que son glicopéptidos, esos también tienen un mecanismo dual. Estoy hablando de cosas que no usan ustedes, daptomicina, por ejemplo, telbavancina, oritabancina, que son antibióticos de acción prolongada que tienen mecanismos de acción duales, que esos son antibióticos que son más de especialidad y ustedes casi no los van a usar ni ver. Y por último, el tercer mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de proteínas, pero ahí dentro del mecanismo de inhibición, de la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? De la síntesis de ácidos nucleicos está la inhibición de la síntesis del ácido fólico. En algunos libros, en algunos artículos, siéntese acá, doctorita, mira ahí, sí, venga, adelante. Acá, no saquen. El cuarto mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, o sea, este de acá, o de ácido fólico. Pero habitualmente eso está dentro de la inhibición de la síntesis general de los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque el ácido fólico es un precursor del DNA o del RNA. Acá. Entonces son precursores para lo que son los ácidos nucleicos. Entonces fíjense ustedes, hay algunos que inhiben una proteína, una enzima que se llama DNA quinasa, que eso evita la replicación del DNA de las bacterias. Esas son las quinolonas, por ejemplo, que son antibióticos bien conocidos y también usados. Otros de ellos van a inhibir propiamente la síntesis de ácidos nucleicos a nivel nuclear, o sea, acá. Y esos son los imidazoles, los nitroimidazoles, ahí pertenece el metronidazol. Otros van a alterar la permeabilidad de la membrana, diferente de la pared. ¿Se acuerdan que dijimos? Había la pared celular y adentro está la membrana celular. Entonces ellos alteran la permeabilidad de la membrana celular y de la membrana nuclear, porque la composición de la membrana celular es muy parecida a la membrana nuclear. Entonces ahí, chao, ácido nucleico, ¿no? Hay otros que inhiben la síntesis de la pared, ¿no? Y también hacen una inhibición de la síntesis de ácido nucleico de tipo RNA, o sea, ribonucleico, y eso tiene mecanismos duales. A ese grupo pertenecen los glucopéptidos, que es la vancomicina, ¿no? El teicoplanin, y ese mecanismo dual también la tienen las glicoproteínas, como es la telbavancina, oritabancina, eso que les dije hace un rato, ¿no?
Entonces son mecanismos dobles. Por eso es que son antibióticos muy potentes, que no se usan siempre, sino que se reservan para... Bueno, acá, mira, decir, voy a sentarte. Entonces, por ahí va la cosa. Y por último, están las sulfas, ¿no? Y el trimethoprim. Esos dos lo que van a hacer es bloquear la síntesis de ácido fólico. Entonces el ácido fólico es un sustrato principal para el ácido nucleico. Por eso es que los ginecólogos les dicen a ustedes no vayan a dar sulfa ni quinolona, ¿no? Cuando estén en las primeras 12 semanas de gestación, porque puede ser que inhiban la síntesis de ácido fólico o de ácido nucleico y eso también puede ser teratogénico para el embrión. Entonces, por ese motivo es, por el mecanismo de acción, que cuando ustedes dicen, ¿y qué es lo que no le puedo dar a la embarazada? Ninguno de esos es, ¿no? No le pueden dar quinolona, metronidazol, no le pueden dar teicoplanin, vancomicina, dalbavancina o itavancina, daptomicina, cotrimoxazol, o no le pueden dar tratamiento para toxoplasmosis, habitualmente con medicamentos que sean sulfas, ¿no? ¿Cómo se llama el medicamento ideal para la toxoplasmosis? No, la espiramicina no está ahí. Esa pueden dar. La espiramicina más bien la que deben dar en las primeras semanas de embarazo para toxoplasmosis. Sulfadiazina más pirimetamina. La sulfadiazina y la pirimetamina son de este grupo. La sulfadiazina es una sulfa y la pirimetamina es parte de este mismo grupo de la sulfa. Entonces, eso no pueden dar. Eso se da después de las 12 o 15 semanas del embarazo, ya pueden dar. Pero en las primeras semanas del embarazo, nada de eso, ¿sí? Porque inhibe la síntesis de ácido nucleico. Entonces, nada más son los tres mecanismos de acción de los antibióticos, son esos tres. Entonces, ahora vamos a empezar a ver uno por uno los grupos de antibióticos, ¿no? Dijimos que el primer mecanismo de acción, que era la inhibición de la síntesis de la pared celular, eran los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son 4 grupos de antibióticos, o sea, son un montón, ¿no? Vamos a ir, menos los estudiantes, ¿no? Porque son estudiantes, pero vamos a ir, a ver, ellos son los que llegaron primero, entonces de ahí para allá. Adrián, va a decirme un antibiótico que sea beta-lactámico, un nombre de antibiótico, cualquiera. Cualquiera, que se te ocurra. Son 4 grupos, o sea que son hartos. En uno de los grupos hay como 20, en otro hay como 15. No. Dani. Entonces, Un beta-lactámico, un nombre que se te ocurra. Son fáciles, son los más usados del mundo. Los primeros que aparecieron en la era de los antibióticos. Penicilina. Penicilina. Otro que no sea penicilina. Penicilina. Ojo que las penicilinas son 6, ¿no? Sí. ¿Penicilina qué? Tem penicilina G. Ya, tem penicilina G, G qué, porque G es el sufijo para la vía parenteral. Es el prefijo de vía parenteral. Penicilina G, tal, G, cual, G, tal, G, tal. Ampicilina. No, penicilina G. Penicilina G, G, ya te voy a ayudar. Penicilina G sódica, es una. Otra, ya dijiste penicilina G, ¿qué otra penicilina G hay? Que se pone aquí en la nalga. Chum, cuando te duele la garganta, tienes amigdalitis. Es el Pendiben, penicilina G, ya benzatínica, ¿no? Sódica, benzatínica, benzodiazepina. No, benzodiazepina es otra. No. Benzo, está certo, es lo de otro. Ya por mirar, está quedando mal aquí con los estudiantes. Les van a decir, ¿Qué ve? Son buenísimos, son inteligentes, solo que están tímidos porque... Ya, el ácido fólico de las penicilinas. Penicilina, beta-lactámico. Ya, ampicilina, amoxicilina. Puede ser también que no sean de eso, porque los beta-lactámicos son 4 grupos. Muy bien, piperacilina. Dicloxacilina, muy bien. Da para dar como 3 vueltas. Pueden ser los otros beta-lactámicos. Ceftriaxona, muy bien.
Cefixima, muy bien. Muy bien. ¿Cuál? Porque ese grupo. No, acá no un grupo. ¿Quién? ¿Seguimos? Ya, vamos a hacer. Acá hay silla, doctorita. Déjala ahí, como ven ustedes, hay un montón, ¿no?, de ese tipo de antibióticos. Que eso sí, por ejemplo, para el médico general, sí es importante saber. Porque, digamos, ¿sabe qué es la oritabancina? No. La telbavancina, la vincristina, la dalfopristina, no es. Teicoplanin, ¿no? Fosfomicina, no es. Claro, eso es más de especialidad. Pero, ¿sabe qué es la penicilina? Sí. La amoxicilina, ampicilina, ¿sí, no? Ceftriaxona, sí, todo ya. Eso es lo del manejo de ustedes, principalmente. Bueno, ¿por qué se llama beta-lactámico? Por eso. A nivel molecular tiene un anillo que se llama beta-lactámico o también se llama 7-aminopenicilánico, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, tiene hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno. Nosotros somos seres en base a carbono, ¿sí? Entonces, tiene carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, ese es el anillo común a la estructura molecular de todos los beta-lactámicos. Por eso se llama beta-lactámico. Entonces, ahí está, ¿ven? El que está con amarillo y puntito rojo, ese es el anillo que vimos hace un rato. Entonces, lo tienen las penicilinas, lo tienen los carbapenémicos, lo tienen los monobactámicos, lo tienen las cefalosporinas de toda la generación. Entonces, es un anillo común a todos ellos, ¿sí? Por eso se llama beta-lactámico. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Se llama como mi segundo nombre. No sabe. Alexander Fleming, ¿no? Fleming. ¿En qué año se descubrió la penicilina? 58, en 1958. Vos serías, No, en 1600. en el lejano oeste, sería un peligro para la sociedad, porque pararía antes de Anita. Ana. 270. Catherine Zeta-Jones. 1700, não, doutor? Mario. Sofía, ve que me estoy acordando. Carla. No me digas. ¿Rocío? No. ¿Rocío? Ya lo... 1700, doutor? 1928. Ah, es que 58. ¿Y qué pasó? O sea, ¿saben qué pasó? Sí, él estaba revisando Era un par. Que ele foi viajar, é esse? ¿De dónde era Alexander Fleming? del campo. Foi viajar. Era alemán. Pero Ele não foi viajar, doutor, esse aí? Puta compañero. E deixou. lo que pasa es que Ele não foi viajar e deixou a amostra. Te van a probar para que ya no sigas hablando. Ya está bien. Não foi viajar, doutor, e deixou a Alexander amostra. Fleming era un noble, es decir, Alexander Fleming, que estudió medicina en Londres, ¿no? En Se ele foi inglés. viajar, não Y foi? él obviamente sí vivía en las afueras de Londres, tenía Ah. su granja, tenía, como dice, vacas, todo, y tenía su laboratorio ahí donde hacía algunos experimentos, y en esa época existían las cajas tipo Petri, pero no se llamaban Petri Eso. aún, ¿no? Y él dejó algunas siembras de bacterias o de tejidos, Viajó. de flujos de, ¿cómo se llama?, de la garganta, ¿no? Y dijo, bueno, ahí vamos a ver qué crecen, y se fue de vacación, en realidad, unos días de vacaciones, Viajó. y lo dejó con las ventanas abiertas, o sea, había aire, había humedad, porque en Londres, ustedes saben, llueve todo el día, ¿no? creció el hongo. Y no era frío donde vivía, era temperatura buena, 30 y algo centígrados de grado. Se va, vuelve, y cuando se fija en su cultivo, había un halo alrededor de donde habían crecido las bacterias, o sea, había una inhibición del crecimiento bacteriano, y dijo, pucha, ¿esto qué es? Entonces saca de ahí, lo mira al microscopio y se encuentra que era un hongo, eran unas hifas de hongo, y dijo, ¿y esto qué es? Entonces había sido Penicillium notatum, ¿no? El Penicillium notatum es de donde salen y se derivan casi la mayoría de los antibióticos. Entonces, los antibióticos que conocemos en la actualidad, casi todos son derivados naturales de hongo.
Y los más avanzados son sintéticos derivados de otros antibióticos que han venido también de hongos. O sea que los hongos, para que vean ustedes, que son otros seres pluricelulares, en este caso no son unicelulares, combaten a otros seres que también causan enfermedades, porque los hongos también causan patologías. Entonces, de un hongo fue que vino todo el afán. Y entonces, el mecanismo de acción de la penicilina es lo que dijimos hace un rato, inhibición de la síntesis de la pared celular, pero ¿cómo? A través de la unión de las PBP, que se llaman proteínas fijadoras de penicilina, va a haber una inhibición de la transcarboxyendopeptidación de la membrana, se activan algunas enzimas autolíticas y entonces la bacteria se chinga, ¿no? Así es, ahí está la cápsula. Algunas bacterias tienen cápsula, ¿no? Nómbrenme bacterias que tengan cápsula. O sea, Las positivas. ¿cuál? Sí, Klebsiella puede ser. Ya, pero Klebsiella tiene más un filamento que le da adherencia y le da protección. ¿Cuáles son las bacterias encapsuladas para las cuales se necesita vacuna cuando hay una esplenectomía? Por ahí vamos a ver. Hablamos en el otro día de... Ya, hay uno, pero hay eso. El streptococo, neumonía, o sea, el neumococo, el meningococo son microorganismos encapsulados, tienen cápsula. No todas las bacterias tienen cápsula. Entonces, algunas bacterias tienen cápsulas, ¿sí? Luego tienen su pared celular, luego tienen su membrana celular, que habitualmente es así porque tiene doble capa lipídica, ¿no? O sea, y al medio las proteínas. Y ahí están las PBP, que son las proteínas fijadoras de penicilina, o en este caso serían proteínas fijadoras para antibióticos. Hay de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, habitualmente se usan las de tipo 1 y tipo 2. Las de tipo 3 no son muy comunes para fijar penicilina. Entonces, cuando uno utiliza fijadores de proteínas de tipo 3, puede utilizar ese tipo de antibióticos en personas alérgicas a las penicilinas, porque no son las habitualmente usadas, ¿no?, en todas las penicilinas. Ahí viene la penicilina, por ejemplo, se une a la proteína fijadora de penicilina, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa a continuación? Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, pero dijimos que hay liberación de enzimas autolíticas y chau bacterias, ¿no? Eso es. Bueno, esas son las primeras, o sea, Fleming descubrió esa cosa. ¿En qué años se empezaron a usar las penicilinas? En el 50, ahí sí. Casi. 48. Un poquito menos. 1700, ¿Ah? 1750, En 1900. 1918 él descubrió, Ah. en el 1931 Ah. él logró meter, digamos, su producto para Tem uma que coisa las de farmacéuticas 1750. empiecen a hacer las cosas. No era estable porque tenían que hacerlo estable, tener en cuenta la farmacocinética y la farmacodinámica, porque no es lo mismo in vitro que in vivo, ¿no? Y entonces ya fue en la Universidad de Oxford, ¿no?, que recién un par de científicos para el año 1940-41 empezaron a vender la penicilina. Fíjense ustedes, del 28 al 41, son más de 10 años, ¿no? Entonces, recién ahí se empezó a vender la penicilina. Se hizo muy popular la penicilina en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el año 1943, cuando ya empezaba la guerra jodida, la penicilina salvó muchas vidas de pacientes que sufrían infecciones por las heridas de bala, ¿no?, piel y tejidos blandos. Entonces era buenísimo. Y de ahí apareció esto, que era la penicilina G, que son las que vienen por vía parenteral, ya sea intramuscular o endovenosa, pero también la penicilina B y la fenicilina. Esto es por vía oral. En la actualidad hay, muy pocos países la tienen, pero hay. Nosotros en nuestro país y en la mayoría de los países de Sudamérica no tenemos penicilina vía oral. ¿Por qué? Deberíamos tener, no, barato. ¿Por qué? Porque las penicilinas semisintéticas como la Mox y la Ampi, que son vía oral, la han desplazado porque tienen mejor espectro de acción. Entonces, esas que están con rojo son las penicilinas naturales, ¿sí? De ahí es de donde deriva la penicilina sódica, potásica, procaínica, benzatínica y la clemizol penicilina, que ya no hay ahorita en el comercio.
¿Cuáles tenemos en el comercio? La sódica para tratar meningitis en dosis alta por vía endovenosa. La potásica, procaínica y benzatínica van por vía intramuscular, son de depósito. La que tiene vida media más larga es la benzatínica, es la que se llama Pendiven, 633, 4 no sé cuánto. Entonces te ponen en la nalga y no necesita más que una dosis, porque ella se va a ir liberando del músculo poco a poco durante 2 semanas. Entonces hay médicos que no saben eso y vos vas a la emergencia y te ponen hoy día penicilina benzatínica, volvés mañana, otra vez te ponen, volvés 3 dosis en 3 días, ¿para qué? Lo único que va a provocar es efectos adversos. No necesita, porque el efecto de acción son 2 semanas, ¿sí? Inclusive para la sífilis, una sola dosis cuando es sífilis primaria o el cuadro es de menos de 1 año y se acabó, ¿sí? Entonces esas son las naturales intramusculares. Las vía oral son la fenoximetilpenicilina y la fenoxietilpenicilina, que son derivados de la penicilina B y la feniticilina. No hay ya casi en los países del mundo. Luego apareció el Penicillium rhizógeno, el otro hongo, que tiene un anillo diferente al betalactámico, que es 7-aminopeniциlánico, y tiene un anillo 6-aminopeniциlánico con cierta diferencia de átomos. Y entonces, de ahí, de ese honguito que era parte de las penicilinas naturales, a través de una amidación aparecieron unas penicilinas buenísimas, carbenicilina, ticarcilina y temoxilina. Esas penicilinas buenísimas, ellos vieron que tenían un mejor espectro de acción contra las bacterias. ¿Por qué? Porque Alexander Fleming, cuando descubrió, y los otros investigadores que le siguieron, se dieron cuenta de que las penicilinas naturales son buenísimas para tratar gérmenes gram positivos. El día de anteayer vimos que habían gérmenes aerobios, gram positivos, cocos, bacilos. Entonces, a los gérmenes gram positivos, especialmente coco, les pega muy bien la penicilina natural. ¿Cuáles son esos? Estafilococcus y enterococos. Muy bien, como apunten, ¿no? Entonces, strepto, estáfilo, entero, ¿no? Pero otros gérmenes que sean gram negativos o que sean inclusive anaerobios, madre. Entonces dijeron, pucha, no, pues estamos cortos, le hagamos una amidación a anillo 6-aminopeniциlánico, que es diferente al 7, y salieron esas 3 que son muy buenas, pero que en la actualidad tenemos poco en la circulación para hacer los tratamientos. Ya les explico luego por qué. Bueno, de ahí, a través de otro tipo de amidación, pero no del anillo 6, sino del anillo 7-aminopeniциlánico, lo amidaron también y apareció la ampicilina. Pero se dieron cuenta de que la ampicilina, el agua hervida. La ampicilina era una penicilina de espectro ampliado. ¿Cómo es eso? Cubre los gérmenes gram positivos, cocos, algunos bacilos, pero también cubre gérmenes gram negativos, bacilares, especialmente enterobacteriales. Si ustedes se acuerdan de los cuadritos anteriores, dijimos, habían aerobios gram negativos, que eran cocos, pero también aerobios gram negativos, que eran bacilos, que se dividían en 3 grupos, ¿no? Unos que eran los espirales, unos que eran los agresivos del grupo de la pseudomonas, y los otros que eran los enterobacteriales. ¿Cuáles eran? Muy bien, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Serratia, Salmo y Shigella. Verdad. Eso como Padre Nuestro tiene que ver porque son gérmenes de todos los días, ¿no? Entonces, para eso sirve lo que vimos anteriormente, para que yo me ubique y vea qué voy a matar con qué, ¿no? Entonces, la ampicilina le pegaba algunas Escherichia coli, algunos Proteus y todo, entonces dijeron, bueno, porque es de espectro ampliado, ¿no? O sea, espectro gram positivo y negativo, ¿sí? Pero no, o sea, muy inestable por vía oral, porque hay vía oral y parenteral, y entonces decidieron ver, o sea, qué pasó acá, hasta aquí qué pasó. Empezó el año 1943 a circular la penicilina. El año 1946, cuando ya la guerra mundial estaba ya por terminar, porque el 45 fue lo peor, empezó a haber resistencia a la penicilina. Y dijeron, puta, ¿qué ha pasado? Le doy penicilina y ya no se cure, se muere. Resistencia. ¿Cómo es la resistencia? Estudiaron las bacterias y se dieron cuenta de que botaban unas enzimas que eran las
beta-lactamasa. Dijeron, estos pinches se están defendiendo, vamos a hacer otra cosa para evitar que se defiendan. Y entonces le hicieron una amidación, ya no una aminación, sino una amidación al átomo de penicilina, y sacaron estas penicilinas derivadas de la meticilina y la nafcilina y la oxacilina, ¿no? Meticilina, nafcilina, oxacilina. Estos dos son los padres de todas estas. La oxacilina poco hay en la circulación, vos que eres veterinaria, Rosana también, seguramente en animales se usa también oxacilina hasta en la actualidad, pero en humanos seguimos usando cloxa, dicloxa y a veces flucloxa. En animales se usa mucho la flucloxacilina también. Para los humanos han quedado cotónomas, cloxacilina y dicloxacilina, que fue lo que nombraron por ahí ahorita. Cloxacilina, la que es con C, viene por vía parenteral. Dicloxacilina, la que es con D, viene por vía oral. Entonces ustedes alguna vez, de algún colega que aquí van a ver en la clínica, dicen, dele cloxacilina, un comprimido cada 6 horas, no hay. Ese por vía parenteral. Pero puede ser porque el colega no es infectólogo, pero está bien. La cloxa es vía parenteral, la dicloxa es vía oral. ¿Ya? Para que siempre se acuerden. Entonces, ¿qué pasa con estas celestitas? Son resistentes a la beta-lactamasa, especialmente las que producen los estafilococos. Entonces, dijeron, estas son buenas para estafilococos y las bautizaron como penicilinas antiestafilocócicas o de espectro reducido, porque no cubren a los estreptococos y tampoco cubren a los gram negativos, como lo hace la ampicilina, por ejemplo. Entonces, hasta ahorita ya tenemos penicilinas naturales, solo coco gram positivo de preferencia. Penicilina de amplio espectro, coco gram positivo, coco gram negativo, bacilo gram positivo, bacilo gram negativo, algunos anaerobios, porque a amplio espectro. Ampicilina, espectro ampliado, solamente coco gram positivo y algunos bacilos gram negativos, que son un poquito más amplios. Y la celestita, espectro reducido más bien, antiestafilocócica, solo para estafilococo, espectro reducido, ¿ya? Pero sigue quedando corta, ¿no? Sigue cojeando la mesa. Entonces dijeron, a ver, vamos a ver, si esta era buena, porque estas son muy buenas, pero muy inestables, entonces la vida media es muy cortita, hay que dar un montón de veces al día, sale muy caro. Veamos otra por vía oral, que también se pueda poner por vía parenteral, que tenga una aminohidroxilación, o sea, aminohidroxilación. Y la mejoraron la ampicilina, y que fue lo que sacaron, la famosa amoxicilina, que la tenemos hasta nuestro tiempo. Primos hermanos, vacampi, ampicilina, ciclacilina, epacilina, etacilina. No hay ya. O sea que de esos nombres raros, acuérdense solo de la amoxicilina, ¿ya? Entonces, esa es aminohidroxilada. ¿Qué tipo de penicilina es? ¿De qué color está? ¿Es de natural, de espectro reducido, de amplio espectro o de espectro ampliado? Es ampliado. Ampliado. ¿Por qué? Porque cubre gram negativo, gram positivo. Y Hasta ahí nomás. Gram positivo y algunos gram negativos. Lo que esa, la primera, la penicilina, nitrosilina, penicilina. No, no, espere, no sea un caro. Hay que estabilizar. Está soltero, ¿no? Ah, Está soltero. hace años. ¿Sabes por qué? Es como cuando vos vas donde la chica, ¿no? Y en vez de decirle primero vamos a cenar, ya si quiere todo, ¿verdad? Primero de a poco el pobre. Eso es lo bonito. Entonces, mira, ahora te explico por qué. ¿Qué pasa? Sigue cojeando la mesa. Y entonces dijeron, bueno, la amoxicilina es buena, ¿por qué? Uno tiene una vida media más larga que la ampicilina. Si se acuerdan ustedes, la ampicilina se debe dar cada 6 horas. La amoxicilina se puede dar cada 12 horas. Entonces la vida media es más amplia. Muy bien. Estabilidad en tejido, mucho más estable. La amoxicilina, la ampi, ¿sí? La tenemos ambas por vía oral y parenteral, entonces bueno, es mejor que la ampicilina, un poquito mejor, tiene mejor cobertura para algunas otras bacterias. Entonces ustedes van a ver que mujeres embarazadas que tienen infecciones urinarias, sí se puede usar ampi y amoxi sin problema. ¿Por qué? Porque solo inhiben la síntesis de la pared celular, nada que ver con los ácidos nucleicos. Las otras que vimos antes no ven embarazadas de primera semana de gestación. Pero dijeron, mira, las verdes son las mejores penicilinas que hemos sacado, pero la vida media tiene media hora, 20 minutos, entonces hay que dar cada 6, 7, 8 veces al día, 6 veces al día, mucho
que tendría que estar el paciente hospitalizado y la enfermera no perderse el minuto porque se chinga. Entonces hicieron una asilación al anillo 7-aminopenicilano que ya estaba aminado, le hicieron una asilación y sacaron este grupo que es buenísimo: piperacilina, atrocilina, meslocilina y ampicilina. ¿Cuál nos queda? Piperacilina. Entonces la piperacilina es buena, buenísima. ¿Cuál es su ventaja? Vida media más larga, entonces te permite dar cada 6 horas y no a cada rato, o sea, tendría que dar cada 2 o 3 horas de este lado de acá. Entonces, bueno, cada 6 horas ya es un poco mejor porque son 4 veces al día. Y dijeron, bueno, ¿qué cubre la piperacilina? Pseudomonas. Entonces, ¿se acuerdan de los gérmenes? Aerobios facultativos, gram negativos, bacilares, que están en el grupo del medio, que son las bacterias más resistentes del mundo porque tienen todos los mecanismos de resistencia. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas. A la pseudomonas le pega bien la piperacilina. Entonces dijeron, pucha, y creé el mundo y el séptimo día de cáncer, ¿no? Entonces, hasta ahí son las penicilinas, nada más, ¿sí? Entonces, ya han entendido algo, ¿no? Penicilinas naturales, las rojas, ¿qué cubren? Naturales. Solo Gran positivo, de preferencia sí, coco, gran positivo, strepto, sí. estáfilo, nada más. Tenemos la penicilina de espectro ampliado, que son espectro ampliado, solo ampliado un poquito. Positivo y negativo. No. Ampicilina y amoxicilina, espectro ampliado. ¿Por qué? Porque me cubre gran positivo, Positivo y poco y negativo. algunos gram negativos. ¿Sí? Va bien. Tenemos las de espectro reducido también, antiestafilocócicas. ¿Cuáles son? Cloxa y dicloxa. Perfecto. Y tenemos las de amplio espectro. ¿Por qué? Me cubren gram positivo, cocos bacilos. Me cubren gram negativo, cocos bacilos. Y me cubren algunos anaerobios, o sea, fusobacterias, profilomonas, Piperacilina. incluyendo pseudomonas, y estas también, pero esta es muy inestable, me quedo con esta. Entonces ustedes ahora, si van a la farmacia y le dicen, señora, véndame ticarcilina, ¿qué es lo que hace la chica? Vaya a la máquina. Doctor, señor, no hay ticarcilina. No hay. Entonces, pero díganle, véndame piperacilina. Sí, cuesta 500 bolivianos. con receta. Entonces, eso sí hay, ¿no? Pero por eso es que algunas de esos nombres que ustedes ven ahí ya han ido quedando en el olvido, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros para manejar en la actualidad? Tenemos sódica, potásica, proteínica, benzatínica. Ahí. De este lado acá, ninguna. De aquí, amoxi. De acá, cloxa, dicloxa. Y de aquí, piperacilina. O sea que esos serían los nombres que deberían ustedes subrayarse porque son los que manejamos en el día a día del tratamiento de los pacientes. Bueno, y aquí está un cuadrito que es muy interesante, sí, porque me dice que 4 es excelente, 0 es nulo, 1 es medio bueno, 2 es bueno nomás, 3 es un poquito más bueno, pero 4 es excelente, ¿no? Entonces 3 y 4 son buenos números, porque el espectro contra ese germen es muy bueno. 3 y 4 es bueno, ¿no? Es como que saque sobre la nota 4 sobre 4. 3 sobre 4 está bien, 2 sobre 4 no está muy bien, 1 sobre 4 está mal y 0 sobre 4 está pésimo. Pero hay una E ahí. Cuando dice E, quiere decir de elección. O sea, aparte de que es buenísimo, excelente contra eso, es de elección. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo tengo las bacterias allá y acá tengo los antibióticos, penicilinas naturales, aminopenicilinas, o sea, amoxicilina, pero que no me recuerdo bien así en y inglés, tengo ¿no? antiestafilocócicas, o sea, cloxa, dicloxa. Si yo quiero tratar estafilococo aureus meticilino sensible, aquí entra otra cosa. Esas que vimos en el cuadrito celeste solamente me cubren estafilococo aureus meticilino sensible. Cuando es meticilino resistente, ya no puedo usar, ¿sí? Entonces, cada vez que uno le busca la vuelta a la bacteria nos vuelca la jugada también. Entonces hay que ir buscándole la vuelta y ella también le va, entonces hay que ir persiguiéndola, ¿no? Entonces, es un tira y afloje entre nosotros y las bacterias, ¿sí? Entonces, quiero tratar estafilococo aureus meticilino sensible. ¿Cuál le doy? ¿Cuál dice ahí el cuadrito? Antiestafilocócica, E4E. O
O sea, es excelente y es de elección. Entonces, cloxa o dicloxa. No hay vuelta que perderse. Quiero tratar Enterococcus, bueno, Faecium no, digo, porque Faecium es una vaina. Fecalis, Enterococcus fecalis. ¿Qué le doy? Ampicilina. ¿Por qué? Porque ellos son naturalmente sensibles a la ampicilina. Entonces, aminopenicilina, que son anti o amoxi, quiero tratar algún coco gram negativo, digamos Moraxella catarralis, ¿no? Estoy con sinusitis, otitis. ¿Qué me sirve? Me puede servir penicilina natural, me puede servir anti o amoxi, que es lo que habitualmente usamos en la práctica clínica, pero también me puede servir piperacilina, mucho para tratar una Moraxella catarralis, ¿no? Un coco gram negativo. Quiero tratar un bacilo gram negativo, digamos una Escherichia coli, ¿no? Infección urinaria, me puede servir amoxicilina, es buena nomás, no es excelente, pero excelente es piperacilina. Pero para una Escherichia coli sensible nunca voy a usar piperacilina, puedo usar anti-amoxi, a no ser de que sea una Escherichia coli productora de beta-lactamasa. Ahí sí, piperacilina, ¿no? Ahí sí me sirve la piperacilina. Y entonces para eso nos sirve el cuadrito. Si quiero tratar Pseudomonas aeruginosa, tiene que ser piperacilina sí o sí. ¿Cuál es el problema de la piperacilina? Es un grandote para nada, ¿no? Sí. O sea, Pero hay bacterias que ¿dónde está el Jonathan, no? No, ya. El Jonathan es buenísima gente, ¿no? Y paso, grandote como la puerta, pero yo te apuesto que te le pego. Entonces, ya porque él tiene más entrenamiento, es de mi tamaño, pero le pega. Eso es la piperacilina, un grandote para nada. No por hablar de mal de Jonathan, ¿no? Le van a decir, bueno, yo igual le voy a decir, pero no, o sea, es buena onda, es para dar un ejemplo. El Jonathan es un grandote, buena gente, quiere decir. Yo tenía un amigo igual, se llama Miquicho le decían, grandote como la puerta, un poco más chico, pero así eran sus brazos de Miquicho, sus piernas, y era kickboxero. Pero sabés que iba a pelear a los campeonatos y así los de tu tamaño le pegaban, porque le daba miedo golpearlo, porque no quería lastimarlo. Y dije, pero dale, Miquicho, dale, Miquicho. Y entonces es un grandote, buena gente, la piperacilina. Entonces necesita un petizo que sea aguerrido, ¿no? Entonces eso se llama tazobactam, o sea, inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, cuando lo mandas al grandote, con uno más chico que es más agresivo, no hay quien se le pare en la calle, ¿no? Lo mismo, eso es piperacilina más tazobactam. Los dos juntos son imparables, pero lo mandas a uno nomás solito, no van a poder ni el uno ni el otro, ¿no? Entonces, por ahí va la figura, ¿ya? Entonces, por eso, Pseudomonas tratamos con piperacilina más tazobactam. Luego vamos a hablar de los inhibidores de beta-lactamasa. Y así, y así, y así. ¿Qué pasa si el paciente tiene sífilis? Penicilina benzatina. Nada. Una sola dosis si es primaria, menor de un año. 3 dosis si es secundaria o terciaria. Si es terciaria del sistema nervioso, me sirven las naturales, pero sódica endovenosa. Y hospitalizado el paciente en UTI, ¿no? Entonces, esos son los usos de la penicilina. Indicaciones. ¿Para qué patologías la voy a usar? Faringitis, otitis, sinusitis, epiglottitis, hasta ahí tienen a ser infecciones respiratorias agudas altas, IRAS, sin neumonía, en niños y en adultos. Entonces, cuidado que ustedes estén dando ciprofloxacina para una faringitis, o levofloxacina, o amicacina. No, tienen la penicilina. Usen la penicilina, es un antibiótico barato, fácil de usar. Si tiene otitis media aguda o sinusitis, ¿cuál es el germen principal? La Moraxella catarralis, igual la influenza tipo B. Ambos son negativos, son pocos, y el otro es pasivo. Vamos a darle ¿qué? Ampicilina o amoxicilina. Nada. Ahora, neumonía o bronquitis pueden servirme. El estreptococo neumonía puede ser sensible, sí, pero debería aumentar de repente el espectro con una amoxicilina más inhibidor de beta-lactamasa, mejor, sí. Infecciones de partes blandas, ahí sí. El germen causal más común de las infecciones de partes blandas es el estafilococo aureus meticilino sensible. ¿Qué antibiótico le tendría que dar? Muy bien, dicloxa o cloxacilina, nada
Infecciones óseas o intraarticulares es el mismo. Entonces, ¿qué les podría dar? Cloxa o dicloxa. ¿Qué dan los traumatólogos? Cloxa o dicloxa, ¿no es? Es lo único que saben. No saben. Pero está bien porque son traumatólogos, no tienen que saber. Infección urinaria. Una paciente que tenga infección urinaria alta, digamos, y sea embarazada, 6 semanas de embarazo, ¿qué antibiótico le daría? ¿Cuál? ¿Ampi o Amox? Va bien. ¿Cacha? Sí. Infecciones de vía biliar, podría ir a Ampi o Amox. Fíjense que está con colorcito, ¿no? Para ver los grupos de antibióticos, pero en algunos casos, piperacilina. Han visto que en vía biliar va muy bien la piperacilina, la subactante. Infecciones entéricas, tiene una gastroenteritis, de repente es una salmonela o una shigella, le pegan muy bien los de espectro ampliado, antibamoxi, no van a usar otra cosa. Infecciones intraabdominales igual. Bacteremia, infección del sistema nervioso, endocarditis, no puedo usar otra cosa que no sean cosas de amplio espectro. ¿Cuál es la penicilina de amplio espectro que circula? Piperacilina. Piperacilina, tazobactam, si son bacteremia, meningitis o endocarditis infecciosas. ¿Sí? Entonces, por ahí va la figura. Infección de transmisión sexual, ya, sífilis. Penicilina G benzatínica. Adultos siempre 2.400.000 unidades. 1.400.000 unidades no, es dosis de niños, porque hay de 600.000, 1.400.000 y 2.400.000. Yo he visto a veces médicos recetando penicilina para Tania. ¿Cuánto pesas, Tania? 60. Perfecto, peso ideal de un adulto. 1.400.000, no vamos a llegar a nada. O sea, la bacteria se va a entrenar con penicilina y después resistente, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa 60? Ya, 2.400.000, listo. ¿Cuándo receto 1.200.000? Muy bien, cuando el paciente pesa menos de 50 kilos. Entre 50 kilos y 15 kilos, o sea, en promedio 30, 1.200.000. Menos de 15 kilos, 600.000 unidades. O sea, ¿quién pesa menos de 15 kilos? Un niño ¿de qué edad? Menos de 15. 15 kilos. De 4 a 5 años. 15, Menos de entonces 5, 5 10. 5 o 6 años. Entonces, si ven un niño de 5 o 6 años, ¿cuánto pesa? 15 kilos, ¿cuánto? 600.000 unidades. Si pesa 18, no, ya no, le toca 1.400.000 unidades, aunque sea niño, ¿sí? Entonces, ojo con las dosis. Si ustedes dan dosis baja, lo único que consiguen es resistencia. Entonces, siempre en dosis es mejor más. En tiempo de tratamiento es mejor menos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay antibióticos dosis dependientes y tiempo dependientes. Los beta-lactámicos son dosis dependientes. ¿Qué quiere decir? Que si tú ves un antibiograma y dice resistencia a la penicilina, a la amoxicilina, ya, pero la amoxicilina en promedio la dosis es 80 miligramos por kilo peso. Pero si le das 100 miligramos por kilo peso, o sea, le das una dosis alta de amoxi de 1 gramo cada 8 horas, de repente va a vencer la resistencia porque son dosis dependientes. Muy diferente a la cipro o a la levofloxacina, que son tiempo dependientes. Por ejemplo, esos antibióticos que vimos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, quinolona, vancomicina, teicoplanin, los de acción prolongada, dalbavancina, telibavancina, etcétera, etcétera. ¿Quiénes tenemos ahí? Cotrimoxazol, tenemos también metronidazol. No son dosis dependientes, son tiempo dependientes. Si yo necesito hacer algo con el antibiótico para que venza la resistencia de un cultivo, no le voy a subir la dosis, le voy a prolongar el tiempo de tratamiento. ¿Me entienden ahora? Entonces, súper fácil para saber cómo voy a ir haciendo, ¿no? Unos son dosis dependientes, otros son tiempo dependiente. Betalactámicos, dosis dependiente. O sea que yo puedo doblar la dosis de la ceftriaxona como en meninge, en vez de 1 gramo cada 12, 2 gramos cada 12 y me va mejor. ¿Cachan? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien, creo que el tema de hoy es hasta ahí. Sí, hasta ahí. Luego cefalosporina y así vamos a